para todos mis hermanos allá, y que el Dios de paz y el Dios de misericordia, pues en este día siga abriendo nuestro sentido, porque cada vez que nos juntamos con la palabra, pues algo aprendemos de ella. Entonces, cada vez que vamos aprendiendo algo de la palabra, el Señor va abriendo nuestro sentido y paso a paso vamos avanzando. Hace unos días que el Señor me dio una alabanza y quiero compartirla con ustedes, y lleva como tema: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? De ese tema, esa alabanza está basada en el tema de Apocalipsis 5 y parte del capítulo 4 también de Apocalipsis. Y de eso se va a tratar hoy, hermanos. Quiero que pongamos mucha atención a esta alabanza, porque la Escritura dice que el que cante con entendimiento. Entonces, quiero que pongamos mucha atención a lo que dice el mensaje de esta alabanza. Dice así: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Jesucristo, el león de la tribu de Judá, ha vencido y en mí el libro ya lo abrió. Jesucristo, el león de la tribu de Judá, ha vencido y en mí el libro ya lo abrió. Él es el cordero que un día fue sacrificado cuando empezó en mí la creación. Y es por eso que en esta adoración no hay imagen ni imaginación. Y es por eso que en esta adoración no hay imagen ni imaginación. En este culto y a Jesús le ofrecemos la corona, a Él se la entregamos. Él es digno de toda adoración y la gloria a Él se la damos. Él es digno de toda adoración y la gloria a Él se la damos. Él está sentado en mi corazón, en mi vida Jesús es el Rey. Y por eso en esta adoración no hay imagen ni imaginación. Y por eso en esta adoración no hay imagen ni imaginación. En este culto ya a Jesús le ofrecemos la corona, a Él se la entregamos. Él es digno de toda adoración y la gloria a Él se la damos. Él es digno de toda adoración y la gloria a Él se la damos. Y por eso no hay imagen ni imaginación. Y por eso en esta adoración no hay imagen ni imaginación. Y por eso en esta adoración no hay imagen ni imaginación. Y por eso en esta adoración no hay imagen ni imaginación. Aleluya. Gloria. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Gloria. Meditemos, hermano,
en esta alabanza que Dios me dio para la gloria de su nombre, hermano, que el domingo tuvimos una enseñanza donde el apóstol Pablo decía que él fue subido a un lugar, al paraíso de Dios. Como hubo un problemita de sonido, el hermano Aníbal resumió, no sé si ustedes estuvieron atentos, el hermano Aníbal resumió casi todo lo que el apóstol Pablo en el Espíritu expresó, donde él decía que le pedía a los hermanos que le perdonaran el agravio, pero era necesario que él le diera a entender que lo que ellos habían recibido de parte de Dios, que el culto que ellos estaban practicando no era un culto cualquiera, sino que era algo desde los cielos, desde lo alto. En este lugar donde Pablo subió, el hombre no tiene parte, ahí no hay nada, ahí solamente Dios y los que le adoran. Entonces, por eso esta alabanza está basada en esto. Esta pregunta no la hago yo, esta pregunta la hacen las Escrituras. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esto es algo, mis hermanos, que tenemos que estar agradecidos de parte de Dios, porque quizá puede pasar por la mente de cualquiera persona. Ese hermano se está engrandeciendo, ese hermano se está levantando, pero no es así, mis hermanos. En este culto que le ofrecemos a Jesucristo, la gloria se la damos a Él. Ahora, mis hermanos, no estamos soñando, estamos despiertos. No hemos llegado todavía al 100%, pero hemos avanzado. Estamos avanzando en lo que Dios nos viene dando. Pequeño y grande, no importa la posición que tengamos cada uno. Estamos en un lugar donde Dios es nuestro Rey, Jesucristo es nuestra dirección, y vamos hacia un lugar, y es el lugar que Él tiene preparado para nosotros. Pero Dios es un Dios de sabiduría, es un Dios de poder, y el programa de Dios no es en el aire, el programa de Dios es algo real, es algo que es de conciencia. Entonces, por eso dice ahí la Escritura que si Jesús abrió el libro ayer, hoy también en alguien lo está abriendo. Y por eso expresé ahí donde dice que el libro ya en mí se abrió, porque lo que venimos entendiendo de parte de la palabra no lo entendemos si Jesús no nos ha dado la oportunidad. Si vamos entendiendo y estamos viendo lo que estamos viendo hoy, estamos en el lugar de reunión que nos tiene la palabra, no es porque nosotros no lo hayamos ganado, porque hayamos hecho una obra grande, ni porque ayunemos mucho, ni porque oremos mucho, ni porque hayamos hecho una obra de justificación. Es que hemos hallado gracia ante Dios y Él nos tiene en este lugar. Mis hermanos, agradecémosle a Dios infinitamente lo que viene haciendo con nosotros y creámosle de todo corazón, porque dice la Escritura que los incrédulos, los abominables, los cobardes, todos estos tipos de creyentes no tienen parte en este lugar, porque este es un lugar donde se camina por fe, donde Jesucristo es la luz, es el sendero donde nos ha permitido creer, subir a esta dimensión, mis hermanos. La palabra está decodificando nuestro cerebro, porque la mentira que ha venido abargando al mundo, es difícil al hombre poderse ver con Dios, poderse reunir con Dios. Pero nosotros estamos en un culto donde Dios nos está reuniendo para que le alabemos y, como dice el coro, para que en este culto que le ofrecemos a Él no haya imagen ni imaginación. En nosotros no hay idea de que Dios esté en el espacio. Nosotros no creemos que Jesús haya sido un ser humano. Hemos creído que Jesús es un testimonio, es un mensaje que les resplandeció a ellos y que hoy nos ha resplandecido a nosotros, con el propósito de Dios, dejar de entre nosotros un remanente de entre los gentiles para generalizar su programa con el cual volverá de nuevo a Israel. Esa es parte de este tema, de esa canción que le canté. Vamos a buscar la Escritura basada en esta misma enseñanza que está en Apocalipsis capítulo 5, mis hermanos. Busquen lápiz y empiecen a anotar, porque les tengo unas cuantas escrituras para que la meditemos y el Señor abra nuestro sentido, como lo está haciendo, para que Él sea que nos dé
el entender de ella. Apocalipsis capítulo 5, desde el 1 hasta el 14. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llore, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpa y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo canto, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido por Dios de todo linaje y de lengua y pueblos y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas cosas que en ello hay, oí decir al que estaba sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, Dios de Israel. Te adoramos y te bendecimos infinitamente en este día, buen Dios. Nos presentamos ante ti como tú, que eres nuestro pastor, nuestro guía en todo. Permite, Señor, que tu palabra sigan haciendo el trabajo que ha venido haciendo en cada uno de nosotros. Danos un espíritu cada día agradecido, que nunca nos olvidemos de los beneficios que viene haciendo con cada uno de nosotros. Abre cada día más nuestra mente para que así usted siga siendo el Rey en nuestra vida. Gracias por todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Apágame la banda. Seguimos, hermanos. Tenemos aquí el tema que dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Esto es una pregunta que no hago yo, hace la palabra. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Es algo, mis hermanos, que Dios rapte nuestro espíritu. Hay una escritura que quiero leerle también para encerrar el tema, para que miremos
la secuencia que tenemos con todos los temas que Dios nos ha venido trayendo semana tras semana. El domingo el apóstol dijo que no sabían si en el cuerpo o fuera del cuerpo había visto un hombre que había ido al cielo, que había sido raptado, que había sido llevado al paraíso. Ahora, Juan no expresa eso de esa manera, pero Juan lo expresa aquí en el capítulo 4, mis hermanos. Vean bien, para que ustedes tengan una idea, y voy para entrar en el desarrollo del capítulo 5 de Apocalipsis, le voy a leer un par de versículos del capítulo 4 para que ustedes vean cómo también el apóstol Juan llega a este mismo lugar donde el apóstol Pablo llegó también, y donde también la palabra nos está llevando a nosotros. Pero como en este lugar de adoración no tiene el hombre parte, en este lugar no cuenta la figura, en este lugar no cuentan las imágenes, en este lugar solo cuentan los adoradores y Dios como el que está sentado en el trono, y el Cordero como el mensaje, como la doctrina que está haciendo el trabajo entre nosotros. Dice así en Apocalipsis 4, para que ustedes vean entero ese capítulo y lo van combinando con el capítulo 5 y después con el capítulo 6, para que ustedes vayan observando y vayan teniendo una idea de lo que en esta tarde la palabra quiere tratar con nosotros. Como estamos sujetos al tiempo y quizás el tiempo no nos dé para describir y traer a existencia todo lo que trae la Escritura, traeremos lo que Dios permita en esta tarde, pero para que cada uno de nosotros siga escudriñando todo esto a través de las Escrituras, para que Dios siga como lo está haciendo, abriendo nuestro sentido. Dice así en Apocalipsis, capítulo 4, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí que un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Se lo voy a dejar ahí para que ustedes después lo sigan leyendo. Ahora aquí dice Juan en el capítulo 4 que fue subido porque vio una puerta en el cielo. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes creen que esto se está tratando, que esto es en el espacio? Pues déjenme decirles, mis hermanos, que esto no es en el espacio. Miren, de esto se trata, y la palabra quiere decodificar nuestro cerebro para que nuestra mente se desconecte de todo lo que se ha venido enseñando, de todo lo que se ha venido creyendo, por todo lo que se ha venido predicando en el mundo. En este culto no tiene parte el mundo. En este culto, en esta adoración, no tiene parte nada con la carne. Para esto tiene que ser la mente del hombre tratada, tiene que ser la mente del hombre limpia. Por eso aquí dijo la Escritura que Juan al instante fue llevado en el espíritu al cielo. Pero, ¿qué pasa? Como la mente de nosotros, mientras no es decodificada, ve como cielo el espacio, ignora que Juan no tuvo que en su cuerpo físico moverse para ninguna parte. Es su espíritu de su mente como el suyo y el mío, que está tratando la palabra con él, que está la palabra enseñándonos, que está la palabra haciendo su obra en medio de nosotros. Porque miren, mis hermanos, nosotros estamos en un culto. Nosotros no vemos a nadie como un cuerpo físico, como nuestro pastor, como nuestra dirección. Todo lo que hacemos aquí, lo hacemos para nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que nos ha dado a entender la palabra, que no está lejos de nosotros, está entre nosotros. Hermanos, Dios nos conceda creer esto de corazón, que Dios nos ayude y que nos siga ayudando como lo está haciendo, a que nuestra fe sea cada día más grande, para ir saliendo cada día del mundo. Porque hay algo, mis hermanos, muy importante, y Jesús se lo dijo a los apóstoles: la paz que yo le doy, no se la doy como el mundo la da, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cuando hablo del mundo, no me refiero a la forma de ese abismo,
Me refiero a la forma de que ayer lo fue Israel y hoy lo es el mundo de las creencias. Que mientras nuestra mente esté en ese lugar, esa misma fuerza que tiene esa gravedad nos jala. Y la idea de la palabra es que seamos raptados para desde el cielo, sin ningún impedimento, sin ninguna imagen, sin ninguna idea de los hombres, podamos servirle a Dios en espíritu y en verdad. Creamos de todo corazón, mis hermanos, que no estamos en el espacio, estamos en un lugar alto que tiene la palabra. Y por eso la palabra menciona en algunos lugares donde dice pequeños y grandes que se dobleguen y que alaben al Dios del cielo, al que tiene el poder, al que tiene la honra y la gloria y al que se merece toda gloria y toda honra, que es Jesucristo. Por eso, mis hermanos, miren, dijo ahí, le leí ese capítulo de 4, el versículo de capítulo 4, para que ustedes vean de dónde Juan está escribiendo. Juan no está escribiendo desde la tierra, Juan está escribiendo desde el cielo. Y por eso la visión que Juan se le está mostrando, a Juan se le está mostrando todo esto basado al pueblo, mis hermanos. Por eso nosotros miramos que en aquel tiempo, en aquella edad de la palabra, esto, como Dios dejó todo esto para nosotros, los gentiles, hoy todo el que no ha sido decodificado ve como que todo esto un día será y que todo esto un día el hombre se verá, pero todo esto sucedió con un pueblo que la palabra redimió, que Jesucristo, el Cordero de Dios, fue inmolado. Miren, mis hermanos, inmolado quiere decir que fue sacrificado. Por eso dice la palabra que él fue crucificado antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué pasa? Esto no es fuera del creyente. La palabra, por eso decía en la alabanza que él fue y él es el Cordero que fue crucificado cuando empezó en mí la obra. Eso lo digo yo, eso tiene que decirlo usted, porque cuando la palabra empezó en usted y cuando la palabra empezó en mí, no fue otro que sino el mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo que está en ustedes es el mismo Jesucristo que está en nosotros. El verbo que está trabajando allá con ustedes es el verbo que está trabajando aquí con nosotros. Entonces, inmediatamente la palabra desciende a la mente del hombre. Es la mente del hombre que crucifica la palabra. Y la palabra se ve inmediatamente perdiendo la vida. Se ve siendo inmolada. Se ve siendo crucificada por la condición del ser humano. Pero el amor de Dios es tan grande, mis hermanos, hacia nosotros, que he puesto de ejemplo el agua que cae del cielo. El agua que cae del cielo, si usted la agarra en un recipiente limpio, usted va a notar que el agua es limpia y se puede beber. Porque cuando yo era muchacho, ese era el agua que bebíamos en el campo, el agua lluvia que caía del cielo. Ahora, cuando el agua cae a la tierra, de la tierra no se puede recoger, porque la tierra ensucia el agua. No es el agua la que viene sucia, es la tierra la que ensucia el agua. Entonces, nuestra mente es la que está en la condición de inmundicia. Es nuestra mente, por lo que entendemos, por lo que razonamos, por el código que adquirimos del medio ambiente donde nos hemos formado, a través de lo que hemos escuchado, a través de lo que hemos aprendido, de todo lo que han predicado, a través de todos los sonidos que hemos escuchado de la palabra, hemos traído ese cuerpo y en ese recoger están todos esos espíritus que vienen del mundo, que son contrarios a la obra de Dios. Entonces, por eso tiene la palabra que ser crucificada para darle muerte a ese cuerpo y redimirnos para que en el tiempo de Dios le adoremos en el culto que Dios se merece, donde no hay imagen, donde no hay ninguna idea de hombre. Por eso era que Pablo decía que ellos gemían, porque ellos estaban en un tabernáculo que tenían una casa en los cielos no hecha de mano de hombre, pero tenían que serle destruida esa casa. Entonces nosotros miramos, mis hermanos, aquí en Apocalipsis 5, que el apóstol Juan dice: y vi en mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos. Vea bien, este libro no dice los libros, refiriéndose a muchos libros. En una ocasión hablábamos del libro 67, bendito sea el Señor, de un libro que hay oculto en la Biblia, que está oculto para la mente del hombre, pero está abierto para la mente que ya Dios ha abierto esa obra. El que va entendiendo la palabra es una señal de que Jesucristo está abriendo el libro. Mientras Jesucristo no vence en el creyente no puede mirarlo, no puede ni leerlo, que ha el libro con sus 7 sellos. Ahora bien, mis hermanos, las personas piensan que cuando hacen esto, miren, abrir la Biblia, las personas piensan que abrir la Biblia ya están abriendo la Biblia. Pero aunque abran la Biblia, aunque la lean, mientras Jesucristo no inicie su obra, el creyente no puede entender, porque aunque abra la Biblia, aunque se ve que abre este libro, el contenido que posee este libro es intocable de la mente humana. ¿Por qué es intocable de la mente humana? Porque lo que hay dentro no pertenece al hombre, es una inspiración y esa inspiración es de Dios. Y como Jesucristo es el enviado para hacer este trabajo, se ve que Él es el Cordero, Él es el mensaje. Por eso dijo aquí la palabra que había una tristeza aquí en el cielo. Esto no es en la tierra, mis hermanos, donde está esto. Pero ¿qué pasa? Quiero decirle que nuestra mente se despeje, que nuestra mente no se vaya para el espacio. Y cuando digo así, que nuestra mente no piense, cuando estamos leyendo el texto, que ellos estaban en el espacio. Ellos sabían de lo que estaban escribiendo, porque el Espíritu que estaba dándole a entender la palabra a ellos sabían. ¿Por qué? Porque esto fue un proceso de la palabra. Primero Jesús murió. Jesús fue enviado primero a ellos en esa edad de la palabra. En todo ese número de hombres que la palabra rescató, Jesús le dio a conocer su nombre. Jesús lo selló, porque dijo la palabra, y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Jesucristo fue enviado a la casa de Israel, a ese número de creyentes que fue elegido por Dios para que Jesús hiciera ese trabajo allá. Entonces, después que Jesús hizo el trabajo, en la primera parte donde Él se hace carne, que es donde ha estado la confusión, porque lo que ven como carne es un niño que nace en la Palestina, pero todo esto es un error de la mente humana. Es el verbo en su descenso que toma la mente del ser humano, y en esa primera parte Jesucristo es sacrificado, es inmolado, para que ahora entonces termina esa parte. Jesús entonces deja esa parte y vuelve de nuevo. Observen que en los Hechos, capítulo 1, después que Jesús le da instrucciones a ellos y le dice que no salgan de Jerusalén, que se queden ahí en ese lugar, Jesús le da instrucciones y le dice ahora que lo esperen, que esperen la promesa que Dios ha hecho de enviar su Espíritu, siendo Él el mismo Espíritu. Ahora dice que una nube lo oculta de ellos y fue llevado al cielo. A este mismo cielo donde Jesús fue llevado es donde Juan está escribiendo, mis hermanos, que no es en el espacio, es en ellos mismos. Es en ellos mismos donde se está elaborando este culto. Por eso decir la alabanza, que este culto que le ofrecemos a Jesucristo, a Él le hemos entregado las coronas, porque Él es digno de toda alabanza. ¿Por qué? Porque Él está vencido. Él es, y en el que no ha vencido, espera, hermano, que vence, porque Jesucristo ha iniciado. Por eso la Escritura dice que Él es el de grande, el de pequeño, el de que está dormido y del que no está dormido. Él es nuestro rey, Él es nuestro pastor, Él es nuestra dirección. No nos desesperemos, mis hermanos, pero sí mantengámonos buscando en la Escritura, escudriñando las Escrituras. Miren bien, ¿por qué? Que esto no es nuevo en Apocalipsis. Esto es un resumen. Todo esto, los libros de Apocalipsis lo van a llevar todito al Antiguo Testamento. Todo esto que está Juan escribiendo lo vio Ezequiel y lo vio Isaías y lo vieron todos los profetas, porque ellos fueron a este lugar. El Espíritu lo llevó a este lugar. Lo que pasa es que esto no lo ve el ser humano hasta tanto no le despierto el sentido. Por eso es que Dios
tenía que enviar a Ezequiel a Jerusalén. Ahora, en el capítulo 3 de Ezequiel, después usted lo leen, hermano, ese capítulo entero. En el capítulo 3 de Ezequiel, dice la palabra que el Señor le dijo, cómete todo lo que hay delante de ti. Entonces, es de este mismo rollo, de este mismo libro, que también habla la palabra que está cerrado por dentro y por fuera. Pero ahora el mandato que Dios le da a Ezequiel es que se trague el rollo, que le iba a hacer de un alimento, le iba a hacer como miel, aunque después en la prédica le iba a hacer de amargura, porque es así, mis hermanos. Nosotros muchas veces cuando ya tenemos la obra es un gozo, pero ahora muchas veces al ser nosotros rechazados por lo que expresamos de la palabra, esto produce en nosotros como una tristeza. Se ve nuestro espíritu triste, pero es el mismo Jesús, el sentir que hemos tenido de la palabra, se ve como triste. ¿Por qué? Porque es el rechazo, es la crucificación a la palabra que el individuo por su ignorancia le hace a la palabra. Entonces ahí Dios en Ezequiel le dijo a Ezequiel que se tragara el rollo. Aquí en Apocalipsis este mismo rollo está sellado, está cerrado y nadie lo puede abrir. Sigue diciendo la escritura, vean bien, sigue diciendo la escritura para que ustedes vean el grito que hay. No sé, casi me entendí. Préndeme un vídeo, Nuriel, de la Biblia. Sí. Dice el versículo 3, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie el cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando habla la palabra de que este cordero tiene todos estos cuernos y todos estos ojos, no se vaya a nuestra mente a imaginarse cosas fuera. Es que la palabra está basada. Por eso, mis hermanos, no es que la palabra está hablando de espíritu como la humanidad tiene en su razonamiento pensado. No, todo esto son mensajes. Son 7 mensajes, mis hermanos, porque ¿cuál es el propósito de abrir el libro y desatar su sello? Cuando ustedes se lean Apocalipsis entero, como se leyó ahorita el capítulo 21, ahí en el capítulo 21 dijo la palabra y mencionó la palabra de una casa que da 12 por todo lado, que está basado a las 12 tribus de Israel, basado a las 12 apóstoles, habla de 3 puertas por un lado, 3 puertas por otro, hasta llegar a las 12. Entonces, todo esto está en símbolo, pero todo esto está basado y refiriéndose al pueblo que en esa edad fue redimida. Empezando por los 2 apóstoles, mis hermanos. Miren, Jesucristo inicia su ministerio. Y Jesucristo no inició su ministerio solo. Empezó su ministerio e inmediatamente empezó a llamar. ¿Y saben qué número se paró? Se paró cuando llamó el número 12. Que aunque en ese número 12 había un individuo que iba a representar la obra del mal, porque a Jesucristo había que aparecer quien lo vendiera. Judas era parte y es parte de un programa. ¿Por qué? Porque Judas fue elegido para hacer una obra. Porque ya David, siendo David parte de esta misma obra, David habló de esta obra. Miren, cuando Judas terminó su programa, su parte que le tocaba hacer, ese quedó como un hueco, porque ya el número 12 no era 12, sino 11. Ahora ese hueco había que taparlo. Y dice en los Hechos capítulo 7 que se oró para que apareciera, o sea, para que Dios determinara, el Espíritu de Dios determinara quién era que iba a ocupar ese lugar para que ese número 12 se completara. Y se oró y el Espíritu dio testimonio ahí de quién fue elegido para que ese hueco se tapara y se completara ese número 12.
Entonces nosotros miramos, mis hermanos, que todo esto que dice Apocalipsis es con relación al pueblo, al grupo de esa edad que fue redimido para Dios. Lo que pasa, mis hermanos, que hay un trabajo que el verbo no lo hace en la carne, sino lo hace en el espíritu, porque este trabajo que hace ya el Cordero no lo hace abajo en la tierra, sino lo hace en el cielo. Vamos a leer una escritura para que ustedes vean, mis hermanos, que quizá hay muchos hermanos que tienen una idea, como tienen las religiones, sobre esta escritura. Y quiero que la traigamos al presente para que ustedes vean parte del trabajo que hizo la palabra ayer y que la palabra está haciendo en medio de nosotros para tener una libertad plena, para en el culto que le estamos ofreciendo a Dios, Él sea el Rey en nuestra vida. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 hasta el versículo 8. Dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así como pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, nosotros miramos aquí que dijo ahí la palabra. Aquí mencionó la palabra pequeño y grande. Todo esto, mis hermanos, miren, todo esto es en el cielo que se está haciendo. Aquí la palabra está haciendo, porque de eso se tratan los sellos. Los 7 sellos poseen los juicios que en esa edad había que hacer, porque había que obrar una liberación. Por eso nosotros miramos en el Apocalipsis capítulo 12, donde hubo una guerra que se echó allí con el dragón, donde Miguel y sus ángeles luchaban allí para que pudiera llegar la salvación. Aquí ahora, en el capítulo 19, dicen ellos que están dándole gloria y aleluya a Dios y están participando de la salvación, porque ya la gran ramera ya ha sido juzgada. Y algo que yo quiero meditar, mis hermanos, para las agrupaciones religiosas, y esto no lo digo como crítica, sino por las formas que ellos creen. Para las formas religiosas de la parte de afuera, cuando la palabra habla de la gran ramera, ellos piensan que la gran ramera es la iglesia católica. Pero es un error, mis hermanos. Meditemos la palabra. Si algún hermano lo cree así, tenemos las escrituras para meditar. Vea bien, la iglesia católica nunca ha estado, porque en una parte de las escrituras la menciona como que en ella estuvo la justicia, como que en ella estuvo la paz, pero ahora se ha tornado en ramera. O sea,
La palabra está hablando aquí para poder elaborar este culto donde Dios es el rey, está sentado en el trono. Para Dios poderse sentar en el trono de ellos, la palabra tuvo que hacer una liberación, mis hermanos, porque en el pueblo Jesús juzgó a Satanás y lo encontró sentado en la misma ley. En el mismo, los ancianos que dirigían la ley, el Sanedrín de este grupo de 70 y pico de hombres que manejaban el sacerdocio y el sumo sacerdocio de Israel en esa edad, que manejaban la ley y que manejaban los escritos de Génesis a Malaquía, nunca se imaginaron ellos que quien estaba sentado en el trono ahí era Satanás. Dios sabe, y como Dios buscaba y busca su gloria y su honra, porque Él no comparte su poder, Él, a través de Jesucristo, que es el enviado de Dios para hacer este trabajo, Jesús fue enviado a juzgar a Satanás y a echarlo fuera, pero echarlo fuera de la mente de todos los que creyeron en esa edad. Entonces, todos estos hombres que hoy Juan está hablando aquí, que está trayendo la palabra, todos estos hombres fueron parte de este culto donde Dios estaba sentado en el trono. O pongan su imaginación, pongan su mente a volar para la palabra. Permitan que la palabra relate su espíritu. Por ejemplo, mis hermanos, en este culto que le ofrecemos a Dios, entre nosotros, donde creemos que Dios está con nosotros, creemos que la visión de la palabra que nos ha asistido y que nos está asistiendo no es de nosotros. Por eso Dios nos libre de creernos algo. Por eso la corona cada día la entregamos por el suelo. Aquí habló la palabra de 24 ancianos que tenían su corona. Y por eso dijo ahí que lloraba alguien. Y se lloraba porque no había nadie digno que abriera el libro ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos dijo: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y él tiene el poder para abrir el libro y desatar su sello. Pero esto no es en el aire, mis hermanos. ¿Dónde es que los libros y dónde es que el libro y dónde es que los sellos están cerrados? Cuando usted está leyendo la escritura y no le entiende, ¿dónde está cerrado el libro? Es en su mente, mi hermano. ¿A quién usted tiene que pedirle para que abra el libro? Porque el libro no lo abro yo, no lo abre la hermana Aníbal, no lo abre ningún ser humano, lo abre Cristo. Ahora, cuando la palabra dice que nadie es digno de abrir el libro sino el Cordero, pero que el Cordero no funciona por el aire, Cristo no funciona por el aire. Por eso la palabra tiene que hacer una obra entre nosotros de desprendimiento, tiene que hacer un trabajo de humillación para que cuando se manifieste en nosotros la grandeza de Dios, para que cuando se manifieste en nosotros la gloria de Dios, no nos creamos algo. Para que siempre seamos humildes, para que siempre nos tiremos por el suelo, para que en cualquier lugar donde estemos, donde quiera que vayamos, reconozcamos y pongamos a Cristo por delante. No se crea nunca que usted sabe nada. Nunca nos creamos que nosotros sabemos nada. Entre nosotros el que sabe es Jesucristo. Entendiendo siempre que desde algún lugar, desde algún cuerpo, Jesucristo funciona. Porque Jesús no está lejos de nosotros. Jesús no está en el espacio. Jesús no está como lo esperan muchos. Nuestra esperanza está cerca. Él está en medio nuestro en su palabra. Para abrir a quien no le ha abierto. Y para quien le abrió, tire su corona. Por eso dijo ahí que los ancianos, cuando entendieron que Jesucristo, el Cordero, era merecedor de toda honra, ¿qué hicieron con la corona? La tiró todo el mundo para el suelo. Todo el mundo tiró su posición al suelo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que se merece esa posición? La corona, ¿quién es el que la merece? Es Jesucristo. Por eso, mis hermanos, como Jesús es el rey de Israel, cuando Jesús aparece en esa primera parte, en esa primera obra llamada la carne, a Jesús lo siguió un grupo. Todo ese grupo que siguió a Jesús quería que Jesús fuera rey de ellos, porque ellos vieron que Jesús tenía el poder para multiplicar los peces, tenía el poder para multiplicar los panes, tenía el poder para parar los vientos, tenía el poder para ponerse, para caminar en el mar. Cuando ellos vieron todos estos milagros y todas estas señales, ellos dijeron: pero este es a este que nosotros necesitamos como rey. Y le pidieron que él fuera rey. Y Jesús no se lo aceptó, porque Jesús no es rey en la tierra. Por eso
Pilato quiso defenderlo. Pilato quiso salvarle la vida. Pero Jesús le dijo, tú no puedes hacer nada porque aún lo que tú tienes no es tuyo, tú lo has recibido. Porque mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino para hacer un trabajo y viene para hacer un trabajo de redención, para que el creyente alabe a Dios, glorifique a Dios en el Espíritu desde el cielo, mis hermanos. Por eso nuestra esperanza no está en el aire. Nuestra esperanza tiene que estar basada en esa certeza, en una conciencia, mis hermanos. Por eso nosotros siempre medito, mis hermanos. No es que la obra de Dios nada más no es para los viejos, no para cualquier persona. Pero le agradezco mucho a Dios y me gozo en mirar a nuestra hermana Luz Vázquez, a nuestra hermana Anita y a muchas hermanas mayores. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque le es difícil a una mente ya mayor poder razonar esta enseñanza. Una vez me llevó un hermano a mí a que le predicara a su abuelita. Y cuando yo fui, yo vi en una condición. Y cuando voy, encuentro unos cuadros. Y cuando voy, encuentro las condiciones, la forma de creer y adorar de esta doñita. Yo le dije al hermano, hermano, aquí se pierde el tiempo. Porque ya aquí no se da nada. Ya es tierra. No, ya ahí, lo que se ve ahí, no se da. Se ve como injusto lo que yo le dije, pero es la verdad, mis hermanos. Entonces, me siento contento, le doy gracias a Dios cuando miro, porque la palabra también dice que es bueno que el hombre busque a Dios desde su juventud, porque hay una juventud en la palabra, pero como la obra de Dios lo abarca todo, cuando usted ve una persona mayor que le gusta el evangelio, que cree en el evangelio, que ha sido redimida, porque salí de este medio ambiente donde la Iglesia Católica, a través de todas idolatrías y todas estas obras, ha mantenido el mundo engañado de una manera que hasta la religión, el espíritu que se mueve ahí es el mismo, la forma de creer en Dios, la forma de buscar y de creer a Jesús es la misma. No hay diferencia entre una cosa y la otra. Entonces yo por eso digo que me gozo de esta manera y le doy gracias a Dios, porque no es tan fácil, mis hermanos. Así es que agradezcámosle a Dios lo que Él viene haciendo con nosotros, porque esto es algo, mis hermanos, que tiene un gran valor. Esto tiene un gran precio. Por eso, en aquella edad, nosotros miramos el Apocalipsis, mis hermanos. Quiero que meditemos en esto. La Biblia, hay una creencia de que un día se van a abrir los libros, donde hay una calle, una ciudad que tiene calle de oro, mar de cristal, donde la gente van a caminar. Cuando usted, su mente sea arrastrada, cuando su mente, su espíritu sea libre para servir a Dios en espíritu y en verdad, usted va a ver que esas calles están aquí. Usted va a ver que ese mar está aquí en su palabra, mis hermanos. Hay una obra tan gloriosa, tan grande de parte de Dios, y cuando nosotros la vamos entendiendo de parte de Dios, cuando el espíritu de nosotros es raptado para entrar a esta vida de la palabra, esto es algo, hermano, que usted no, el tiempo no se pierde. Dijo ahí en esa escritura que se leyó en Apocalipsis, que ya el sol no va a existir, no hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna, no hay necesidad de nada, porque el Cordero es la luz. Esto es algo que no está en el pasado. Esto no es algo que está en el aire, mis hermanos. Todo esto está en la obra de Dios, que tiene que terminarse para que en ese culto que le adoramos y que le decimos a Dios, en ese culto, en la parte final, que la palabra lo ha de hacer, porque la palabra inició entre nosotros con ese propósito. No sé si ustedes han notado, mis hermanos, que en los últimos años nosotros tenemos que agradecerle a Dios, porque a pesar de que el mundo está triste, y cuando me refiero al mundo, me refiero a todo lo global, aparte del mundo religioso. El mundo, tanto el mundo religioso como ese abismo, ha sido azotado de una manera, porque, vean bien, ¿saben por qué, hermano, le digo esto? Porque tenemos que prepararnos. Esto es una obra tan grande que esto se ve
incalculable de la mente humana. Ninguna mente humana puede entrar ahí. Pero ¿qué pasa? Así mismo pasa con la parte natural. En la parte natural hay un cuerpo dirigido por Satanás, porque a Satanás solamente lo conoce Dios a través de Jesucristo. Hay muchas personas que piensan que pueden librarse de Satanás. Por eso es que servirle a Jesucristo, estar en el evangelio, usted no se imagina lo importante que es, mis hermanos, estar en este lugar de adoración. Porque es en este lugar de adoración donde hay seguridad para nuestra vida en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en un Dios vivo, en un poder que nos asiste de parte de Dios, que no es cualquier cosa, mis hermanos. Es quien ha creado todas las cosas, que ha traído a existencia todo lo que tiene vida. Entonces, hay una creencia, miren, ahora mismo en el mundo abismado, piensan, como se ha creído que Jesús es un ser humano, hay miles de conceptos. Como Jesús vive en el cielo y que ellos ven como el cielo es el espacio, ellos piensan que Jesús viene en una nave espacial. Hay muchas creencias, hay unos que lo esperan en las nubes, pero hay otros que creen que Jesús viene en una nave espacial. Entonces, como en la nave espacial, los que viven y vienen son extraterrestres, piensan que Jesús es un extraterrestre. ¿Qué pasa? Como hay un cuerpo, como hay una élite, como hay una familia real que ha venido dirigiendo al mundo, y en esa familia, en esa intención ha venido el enemigo, porque el diablo es una ciencia, es una doctrina que tiene profundidades que no la puede analizar la mente humana, que no la puede concebir la mente humana, porque solamente Jesucristo la puede combatir. Por eso es importante, mi hermano, el evangelio. Por eso es importante el lugar donde estamos. Por eso es importante de parte de Dios lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos viene enseñando para que cuando suceda lo que tenga que suceder, usted no tenga miedo. Dios no quiere que usted tenga miedo. Dios quiere que usted le adore a Él. Dios no quiere que usted le tenga miedo a nada. Estamos seguros en Dios de lo que hemos creído. Entonces, como hay una ciencia tan amplia y tan grande, los que no tienen este acceso piensan que son seres de otro mundo que han elaborado ese programa, porque ningún ser humano tiene la capacidad para, por las edades, mantener una idea macabra que se está manejando ahí en ese abismo, mis hermanos, con una intención. Entonces, ellos ignoran que hay un grupo también en la tierra. Hay un grupo también aquí en la tierra que la palabra lo está preparando, que la palabra le está dando a conocer lo que nos toca a nosotros en esta edad. Porque miren, el libro y los 7 sellos, todo esto en aquella edad se abrió para la iglesia. Por eso dice la palabra que la boda del Cordero se realizó con aquel grupo. Por eso dijo la palabra, y yo vi descender del cielo de Dios la nueva Jerusalén, donde también la palabra manifestó, donde aquellos estuvieron en aquel lugar, donde allí no había muerte, donde allí no había luz del sol, donde allí todo era paz, todo era amor, todo era armonía, gloria, y todo el mundo alababa al Dios de los cielos que ha hecho todas las cosas. Entonces, todos estos hombres que tuvieron en aquella edad su parte, vivieron esta gloria, participaron de esta grandeza. Hoy, en esta edad, nos ha tocado a nosotros, mis hermanos. Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que seguir buscando en la palabra, tenemos que seguir meditando en todo esto, porque la palabra nos está trabajando, nos está preparando nuestra conciencia para que nuestra mente no esté viajando, pensando en las cosas de afuera. Nuestra mente tiene que ser raptada de ese boom, de ese abismo y de ese mundo religioso donde el mundo ha sido codificado en la mentira. Por eso todo lo que se dice ahí en cuanto a la Biblia y todo lo que se dice ahí en cuanto a Dios, todo es una falsedad. ¿Por qué? Porque no es porque ellos quieran, es que han sido enseñados así, de esa manera. Como decía la palabra,
que decía José ahorita, de Salmo 51, que dijo David que había sido formado en maldad, refiriéndose a la ley, donde había sido formado en esa primera parte, donde en maldad y en pecado fue formado. Entonces, pero él le dijo a Dios: crea en mí un corazón limpio, para que en el día del juicio yo pueda ser hallado justo. Y como Dios es un Dios justo, él dice la palabra que Dios hizo a David conforme a su corazón. Amén. Entonces, si Dios hizo a David conforme a su corazón, la misma palabra, ya hoy David como ser humano no está. Ya hoy Pedro no está como ser humano. Ya hoy Lucas no está como ser humano. Ya Pablo no está como ser humano entre nosotros. Ninguno de ellos están como ser humano. ¿Quién está hoy entre nosotros? ¿Quién fue la dirección de ellos en aquella edad? Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿En quién quedaron todos ellos recogidos? ¿En quién quedaron todos ellos resumidos? Quedaron todos en Cristo. Entonces, hoy tenemos la Biblia sellada. Dentro de ella está el libro, están sus 7 sellos. ¿Quién tiene que abrirlo? Tiene que abrirlo, es Jesucristo que tiene que abrirlo. Pero ¿de qué lugar lo abre Jesucristo? Desde el cuerpo donde Jesucristo es, porque la visión de la palabra ya esté asistiendo a un hermano. Ya es por la visión de la palabra, Jesucristo va abriendo los libros, su sello y el libro. Pero primero tiene que empezar desde uno que va entendiendo. La palabra no está trabajando a nosotros, me está dando a entender a mí, me está dando a entender a Gabriel, le está dando a entender a Miriam, le está dando a entender al hermano Aníbal, le está dando a entender a todos ustedes, le está dando la palabra a entender, pero con un propósito, mis hermanos. Tenemos un trabajo de hacer. La esperanza del mundo, que está basada en que Cristo venga, hoy está en la mano de Jesucristo. Pero Jesucristo es el verbo, es un programa que tiene que abrir. ¿En quién? ¿A quién irá Jesucristo a utilizar para abrir el sello que tiene que abrirle a ellos? Porque todos los pueblos tienen la Biblia, todos los creyentes tienen la Biblia, pero ignoran que aunque abran la Biblia, su sello y el libro está cerrado. Entonces, tiene que aparecer quien toque la trompeta. Hasta ahora la palabra está tocando la trompeta entre nosotros, porque no está la palabra preparando, como dice Apocalipsis 12. Estamos en un lugar donde estamos. ¿Ustedes sabían eso? Que la palabra no está preparando secretamente. El mundo está inconsciente de lo que la palabra está haciendo con nosotros, pero es un plan de Dios. Dios traerá luz, porque el mundo religioso, Dios le ha permitido que tengan parte en la palabra, pero dentro de todo ello, la palabra sacará. Porque dice ahí en Apocalipsis 7 que Dios, todo esto que la palabra reunió aquí en este lugar, fueron todo lo que la palabra rescató. Y lo dice en Apocalipsis 7. 7,000 sellados de la tribu de Rubén, 7,000 sellados de la tribu de allí. Dentro de las 12 tribus la palabra fue redimiendo. En otra parte la palabra dice: ¿y quiénes son estos que están vestidos de vestidura blanca? Son todos los que han salido de la gran tribulación. Todo esto la gente lo ve como que va a suceder. Todo esto sucedió con aquel grupo en aquella edad. Y hoy la palabra también hará este mismo trabajo, pero la palabra tiene que traer existencia a un cuerpo, un trono, un lugar donde Jesús se siente. Entonces Él busca sentarse entre nosotros. Por eso quiere que todas las coronas que podamos tener las tiremos por el suelo, para que en la humildad, en la sencillez de la palabra, Jesucristo sea el rey en nuestra vida, sea la dirección. Para, si está en Dios, que en esta edad nos toque a nosotros poder despertar a otro por este mensaje, pues podemos hacerlo. Hasta ahora la palabra nos está enseñando. Puede darse el caso que como nosotros somos mortales, nosotros nos toque irnos mañana. Pero eso va a quedar como testimonio de que Dios está con nosotros y seguirá. Porque ¿dónde seguimos nosotros? En lo que siguen. Por eso nosotros no tenemos que esperar a que un hermano se muera para decir se fue el hermano con Cristo. No. En lo que estamos entendiendo de la palabra, nuestra mente no tiene que estar, la palabra la está sacando de la carne para que nuestra mente se salga del cementerio, de ver como esperanza. Hay muchos hermanos que se preguntarán: ¿y hacia dónde nosotros vamos cuando muramos en la parte física? ¿Cuál es nuestra esperanza? Pero el hermano que hace esta pregunta es porque todavía
no ha visto en la palabra todo esto que la palabra ha manifestado, que aquellos participaron y que hoy estamos participando, mis hermanos. Por eso nuestra esperanza que tenemos en la palabra es un presente. Está hoy viva, está aquí. Dios no quiere que su mente esté volando a otro lugar. Dios quiere que su mente esté en el verbo, en el mensaje. Por eso que dijo Juan, ahí en Primera de Juan, que ellos habían recibido testimonio como luz, porque Dios es luz y en él ninguna tiniebla hay. Hay otra escritura, mis hermanos, que quiero que leamos. Como aquí habló la palabra en Apocalipsis, ahí y habló la palabra también de que la palabra tiene que echar fuera, como la echó ayer la gran ramera. Tiene que echarla fuera, porque Jesucristo vino y viene para vengar de la sangre que ha sido derramada por causa de su testimonio. Entonces, es un trabajo que tiene que hacer la palabra, que ayer la palabra lo hizo y lo está haciendo. Hay una escritura que yo quiero que leamos, que está en Isaías, capítulo 21, capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 28. Sí. Pero a Isaías 1, versículo 21 al 28. Isaías 1. Pero ahí. Pero ¿cuál es la Biblia grande? No se ve. Aleluya. Isaías 1, versículo 21 hasta el versículo 28 dice: ¿Cómo te ha convertido en Gera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tu príncipe prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tu escoria y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tu consejero como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y con los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quemados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Amén. Ustedes ven, mis hermanos, cuál es el trabajo de la palabra. Aquí dijo la palabra que dio a la palabra rescatar a Sión. Pero todo esto es en la mente de un creyente. Por eso, para la palabra poder hacer este trabajo, hubo que el Cordero, que es el que tiene el trabajo, el poder, tuvo que darle para afuera a esta obra llamada la Gran Ramera. La Gran Ramera no es la Iglesia Católica. La Gran Ramera es esa primera obra en Israel, que es la misma Israel, es la misma ley en esa misma parte, donde todos estos hombres ahí que estaban y están para traer la justicia, para traer la paz. Pero ¿qué pasa? Dice ahí la palabra que se convirtieron en predicadores, que eran ladrones. Por eso es que Jesús dice que todos los que vinieron antes de él eran ladrones y salteadores. Por eso es que David dice que en maldad fue formado. Entonces, como nadie empieza bien, porque dice la palabra que usted para ser limpio primero tiene que ser sucio. Para usted ser justo primero tiene que haber sido injusto. Entonces la palabra a todos nos encontró así. Entonces la palabra tiene que ir haciendo este trabajo, tiene que ir haciendo esta limpieza, tiene que ir rescatando su culto, porque es la manera de usted y yo adorar
donde la palabra tiene que ir rescatando el espacio en nuestra mente que ha sido ocupado de esta mujer, de esta obra que ha sido ocupado en nuestra mente. La palabra tiene que liberar ese espacio para que sea Jesús el que ocupe el lugar como rey en la vida suya y en la vida mía. Déjeme ver el tiempo. Ay, pero ponle cosas para que arriba. Entonces, mis hermanos, hay una obra ahí que nosotros miramos, ¿eh? Por eso ahí la palabra habló en Apocalipsis. Ahí habla la palabra de un caballo blanco, de un caballo negro, y todos estos caballos no son caballos de cuarata, son mensajes. Son juicios que la palabra tuvo que hacer para liberar el culto que Dios buscaba, donde Dios buscó quedar sentado en el trono ayer en ellos. Hoy la palabra busca quedar sentado en el trono que está establecido entre nosotros, que aunque no lo vemos, mis hermanos, porque nosotros hasta ahora no podemos ver sí, y por eso Dios no quiere que ni usted va a escuchar entre nosotros fulano es el pastor. Puede ser que digan cualquier persona, pero no va a salir de la boca de nosotros: yo soy el pastor o fulano es el pastor, porque entre nosotros el pastor es Cristo, entre nosotros el rey es Cristo, entre nosotros Dios es Cristo. Entonces, para eso la palabra tiene que limpiar, tiene que codificar ese lugar que lo hizo ayer porque estaba ocupado. Por eso fue que Juan fue enviado a enderezar, a prepararle el camino a Dios. Y desde ahí, desde esa primera parte, empezó Jesús desde su descenso hasta poder Jesús llegar. Y por eso vemos aquí que todo esto que vemos aquí en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en Apocalipsis 19, en el capítulo 21, vemos todas estas obras. Nada de esto se ve en la tierra. Todo esto lo ve Juan, lo está escribiendo Juan desde el cielo, mis hermanos. Así es que el Dios de paz y el Dios de misericordia, mis hermanos, le siga abriendo y nos siga abriendo nuestro sentido para que vayamos mirando y entendiendo que la palabra ha establecido su culto entre nosotros. Por eso quiero que meditemos en esa alabanza que le canté y en todo lo que le he traído, porque nada de esto lo vemos lejos, mis hermanos, todo esto lo vemos cerca entre nosotros. Por eso la palabra habló el domingo de este lugar que Pablo fue llevado, pero la palabra nos está también llevando a nosotros. Lo que pasa es que hay cosas que nosotros no la hablamos porque hay cosas que son personales. Hay cosas que Dios permite que le hablemos, algunas, las que Dios quiere que le digamos. Pero hay cosas que son convenciones de nosotros, que estamos convencidos, que son cosas, un 50% que hay entre nosotros, que es para nosotros. Para si nos toca dar la vida por lo que hemos creído, no que tengamos la fuerza, sino que Cristo nos dé la fuerza, porque si la hora cero viene, se aprieta, no, hermano, nosotros estamos seguros de parte de Dios de lo que hemos creído. Así es, mis hermanos, que el Dios de Israel pues siga y que la palabra quede despertando ese sentido en cada uno de ustedes y en nosotros de seguir buscando. Y el martes seguimos. Cualquier pregunta que haya que hacer, pues la hacemos el martes. Así que el Dios de paz y el Dios de misericordia, mis hermanos, pues nos siga ayudando. Amén. Amén.